Bueno, pues en este punto vamos a detenernos un poquito en el tema de Siria, en el tema sirio y sobre todo cómo nos repercute a nosotros en España el tema sirio, porque los nuevos gobernantes, los que van a tomar el poder en Siria, ya se han apresurado a cambiar la bandera, también a cambiar la bandera de las embajadas. Por cierto, la embajada en Madrid de Siria ya aparece en un balcón con la bandera del nuevo régimen sirio. Ahí lo tienen a mi fondo. Vamos a hablar con el gran periodista y experto en relaciones internacionales, director de Atalayar, Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Buenos días. Javier, ¿cómo nos afecta el tema sirio, el cambio de régimen tan rápido en Siria, a nosotros en la Unión Europea y en España? Siria es una pieza clave de lo que es el puzzle en Oriente Medio, en Oriente Próximo, como queramos decirlo. Durante 13 años han sufrido una guerra civil que yo diría que sufrió varias guerras, lo que es lo mal denominado primaveras árabes, que fue un absurdo que tantas vidas y tanto daño ha causado en los países de esa región, porque alguien había pensado que se podían cambiar de un día para otro regímenes y las cuestiones no son tan sencillas y luego cada país tiene sus condiciones y sus circunstancias. Entonces, en Siria estaba la oposición interna que quería derrocar al tirano, a la familia al-Assad, que no es solo la familia, Javier. En Siria el régimen del partido Baas, que afortunadamente no han disuelto como en Irak, que fue el gran error de los americanos, disolver el ejército y disolver el partido Baas, instituciones que mejor o peor vertebran un Estado, y que ahora en Siria pues ocurriría lo mismo. Afortunadamente no ha sido así, y entonces en Siria confluían varias guerras. La guerra de la oposición, que quería derrocar a la dictadura de Al-Assad. Luego estaba lo que es el enfrentamiento suníes-chiíes, el tema regional, que era Arabia Saudí e Irán. Luego estaban los grupos terroristas que aprovecharon todas las circunstancias para crear ahí en Siria y en Irak, sobre todo en zonas petrolíferas, su supuesto califato. Y luego, por supuesto, las potencias internacionales, que yo aquí me detendría un poquito más, porque se vio el gran desgaste de Occidente sin capacidad financiera suficiente para poder mantener la influencia en la región. Europa y Estados Unidos ha estado muy desaparecida en Siria después del desgaste en Afganistán y en Irak, y sin embargo Rusia ha utilizado Siria como base de experimento para su nuevo armamento que ahora estamos viendo en Ucrania. Y luego pues, Siria para Rusia es clave por las dos bases militares, la aérea en Latakia y sobre todo la naval en Tartus, que le da salida al Mediterráneo. Por tanto, que el status quo cambie en Siria significa un cambio para los intereses de España, de la Unión Europea en sí, aunque, por desgracia, Javier, sabes que la Unión Europea, bueno, aunque tiene un alto representante, en este caso una alta representante de política exterior y de seguridad, Francia va por un lado, Alemania por otro, etcétera. Es una desgracia que sufrimos los europeístas, que no logramos que la Unión Europea sea un bloque político en sí mismo y que tenga ese peso que le puede dar su dimensión económica. Y luego en el ámbito internacional ese cambio, ese fichero que va a cambiar, y sobre todo en lo que es la situación ahora mismo después del 7 de octubre, cuando el ataque de Hamas, los ataques terroristas contra Israel, provocan la decisión de Israel y de Estados Unidos de acabar con la influencia chií, con la influencia de Irán, con sus proxies, con sus aliados, sus milicias en la región. Y uno de los cambios puede ser Siria. Vamos a ver si HTS, al-Golani, pues está con tranquilidad, como ha dicho, sin injerencias, o, pues, que es lo que yo me temo, salimos de Málaga y vamos a Malagón, pero bueno. Todo lo que te temes es al salir de Málaga y meternos en Malagón, porque ha habido un cierto alborozo con la caída del dictador al-Assad. Pero estos islamistas, Javier, ¿de qué tipo son? Porque claro, tienen una cara moderada, también los talibanes de la segunda generación, de los que están ahora en Afganistán, empezaron moderados y ya tienen, por ejemplo, a las mujeres que no tienen ni aire para respirar en Afganistán. ¿Puede pasar lo mismo en Siria?
Bueno, la comparación era la que iba a hacer yo. Perfecto, Javier. Es un poco lo que ocurrió con los talibanes, que bueno, daban una cara y luego cuando recuperaron el poder también de una manera relámpago, como ha ocurrido en Siria, luego están dando su verdadera cara y desde hace 3 años y pico en la situación en Afganistán nos hemos olvidado porque hemos estado allí 20 años y quizá los avances no se han visto ratificados y consolidados y ahora mismo la situación en Afganistán pues sigue siendo tan precaria y tan complicada y tan preocupante como siempre. En Siria va a ser como en Afganistán. Vamos a verlo, me temo. Ahí hay que desgranar varias claves. ¿Quién está detrás de HTS? Ahí detrás de HTS en principio está Turquía, en principio está Qatar. Entonces, porque querían, bueno, acabar con una influencia por varias razones. Turquía, porque Erdogan, el presidente Erdogan, pretende ser una potencia regional, además está jugando a muchas bandas, ser miembro de la OTAN, ser geográficamente un crisol importante, tener un ejército también y unas bases muy relevantes, estar con una buena relación con Moscú, y el portazo que le dimos los europeos a Turquía desde hace ya más de 12 años, Erdogan está intentando erigirse en una potencia regional por sí misma, ¿no? Y entonces, bueno, estuvo en Libia, tiene bases en otros países africanos, y Turquía ahora mismo es uno de los responsables de que el HTS haya tenido la financiación y el armamento suficiente como para poder haber hecho esa operación relámpago. Pero Qatar también está detrás de esta operación, con lo cual los equilibrios en Oriente Próximo vamos a ver cómo encajan, ¿no? Mohamed VI, el rey de Marruecos, iba a realizar el miércoles una visita a Qatar, pero ayer estaba haciendo deporte, se cayó, se ha fracturado un hombro, lo han tenido que operar y está en duda que pueda hacer ese viaje importante a Doha. Pero aquí lo que hay que tener muy en cuenta son también los silencios, Javier. Irán está sí pero no dice demasiado, condena pero no condena. Moscú asume a la familia Al-Assad, pero lo que yo decía antes, no es solo la familia Al-Assad, el régimen tenía el control de empresas, el control de unidades del ejército, era todo un entramado, porque no era solo una persona, sino era todo el entramado, y luego el silencio de Arabia Saudí. A mí creo que Arabia Saudí es la pieza ahora mismo clave, con una política exterior más o menos independiente, tiene buena relación con Estados Unidos después de un bache con Joe Biden, pero también tiene buena relación con China, también tiene buena relación con Rusia, forma parte de los BRICS, los países emergentes, y ha decidido el príncipe Bin Salman no tener una dependencia solo de Washington, sino ser capaz, uno, de diversificar las fuentes de ingresos en la Saudi Vision 2030 y luego tener una política independiente que le puede permitir, bueno, pues recortar la producción de petróleo para que el precio suba, aunque eso beneficia a Putin y sus ingresos por el petróleo, pero también luego va y le compra 40 F-35 a Estados Unidos. Entonces, ahí son los actores ahora mismo los que tienen que ver cómo encajan y sobre todo cómo encajan y además y después qué, porque si hemos mencionado Libia y resulta que una vez asesinado Gaddafi o una vez expulsado Assad se convierte en un estado fallido Siria, pues sería entramos de Málaga, vamos a Malagón, y eso sí que tendría un efecto muy importante. Y dejo para el final, no porque sea menos importante, sino al revés, relevante, el papel de Israel. Creo que ahora mismo, lo mencionaba al principio, Israel está jugando sus cartas, Israel no está dispuesto a que le vuelva a ocurrir, por las razones que tendríamos que tener otro debate. Se produjo el 7 de octubre y ahora mismo, bueno, estamos viendo cómo las piezas del puzzle de esos proxies de Irán pues van debilitándose, van cayendo. Hay un aspecto que hay que destacar, y es que la intervención en este caso, en las últimas horas de Estados Unidos en Siria, fue para destruir buena parte del armamento del ejército sirio. ¿Por qué?
pues para que no cayera en manos del HTS. O sea, en ese sentido, los americanos Las claves, que tienen... Javier, de que Assad haya tenido tan claro que se tenía que ir. Hizo unas llamadas, vio que estaba solo, le dijeron apáñate como puedas y decidió irse. ¿Cómo ha sido tan rápido todo? Hombre, esto se viene fraguando desde hace ya, yo creo que 2, 3 meses, cuando ya teníamos noticias de que en el Idlib, en la región de Idlib, tropas del HTS se estaban reagrupando y sobre todo les estaba llegando armamento. Y bueno, internamente Assad pierde el apoyo de varios generales del ejército claves para poder mantener el régimen, 2, 3 hombres fuertes que han negociado por fuera y bueno, y el primer ministro del gobierno que ahora mismo se encuentra en Damasco negociando un traspaso de poderes pacífico. Un régimen como tan sanguinario con la Mojabarat, con la policía que era absoluta y los servicios secretos sirios que siempre han sido terribles y además con una eficacia atroz, bueno, cae porque dentro del propio régimen hay gente bueno, que se ve desplazada y que decide dejar de apoyar y a partir de ahí, una vez que la situación en la población es de una precariedad, de una pobreza, de hambre, de falta de medicinas, de falta de viabilidad, pues el régimen cae. Los medios nos centramos mucho en lo que es la figura de la familia al-Assad, el padre Hafez y ahora Bashar, pero el entramado del régimen tiene otros tentáculos, es un pulpo que ahora mismo, bueno, pues le han cortado la cabeza y lo que hay que es que intentar que estructuras del Estado se mantengan, por supuesto cambiando a los responsables y ojalá, inshallah, bueno, podamos tener en Siria algo parecido a lo que ha prometido el líder del HTS, que algo que yo no me lo creo, pero ahora mismo lo que sería fatal es un Estado fallido donde las milicias, donde las mafias, donde lo que ha ocurrido en Libia durante tantos años tenga otro lugar y provoque una serie de inestabilidades y sobre todo permita a grupos terroristas tener un sitio donde organizarse, entrenarse y donde desplegar sus operaciones. Muy bien, Javier Fernández Arribas, pues muchas gracias por esta colaboración sobre el futuro de Siria y sobre la repercusión que puede tener aquí en España y también en la Unión Europea. Gracias y hasta otra, Javier. Hasta otra, encantado. Javier Fernández Arribas analizando la situación de Siria y el temor a que salir de Málaga sea volver a Malagón o que Siria se convierta en un infierno como el afgano. Javier Fernández Arribas analizando Siria en Es Diario. Es Diario, es noticia.